Bienvenidos y bienvenidas a Tripulación Finanzas, tu podcast sobre finanzas de confianza y cada día el de más gente. Hoy, como invitado especial, Jorge Delmas. Vamos a conocer más en detalle la indexación o la gestión pasiva. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una semana más a Tripulación Finanzas, el podcast de finanzas de confianza, de vuestra confianza y cada día el de más gente. Hoy, episodio 2 del programa, vamos a hablar sobre inversión indexada o gestión pasiva y tengo el placer de presentaros a Jorge. Buenas noches, Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y echar un ratito. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí contigo, Carlos, y con todos vosotros. A ver qué tal se nos da la charla de inversión pasiva. Bueno, a ver, esperemos que bien. Y más cuando está. Yo creo que puede ser un tema muy interesante de tratar hoy, ¿no, Jorge? Porque es un tema que, oye, pues parece que está muy de moda, Sí, es un tema muy trendy en la sociedad actual, parece que la gente se está animando por fin a invertir, ¿no? Y no lo ven tan como un sí, sí. tema tabú como era años atrás, ¿no? Sí, hace unos años, hace 10 años, existía igual, pero no estaba tan de moda y la gente no sabía lo que era. Ahora, la verdad que cada vez más, gracias a Dios, porque al final, cuanto más sepa la gente de finanzas, pues mejor para ellos y mejor para todos. Claro. Oye, qué mal educado soy, perdóname. Vamos a empezar Qué va, qué va. presentándote, obviamente. Normalmente se empieza presentando al invitado del programa. Así que si te parece, Jorge, nada, dinos un poco quién eres, a qué te dedicas Genial. y bueno, con eso empezamos. Vale. Genial, mi nombre es Jorge Rodríguez Delmas, tengo 27 años y trabajo en el sector financiero, más concretamente en una gestora de fondos. Trabajo en el departamento de riesgos de la gestora Uh-huh. y al final, bueno, mi trabajo es controlar un poco los fondos de la gestora y los fondos de terceros gestionados por la gestora donde yo trabajo, controlar los riesgos, el tema de compliance y demás. Estás paralelo a la gestión, pero sin llegar a gestionar un fondo, como hacer un control del mismo, de Vale, todos vale. los fondos. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta lo que haces? Sí, estoy muy contento. Departamento de riesgos, muy complicado, muy la faena quizá muy repetitiva ¿o no? Bueno, hay de todo, hay días y días. Hay días monótonos y días apasionantes, yo creo. Como los mercados, ¿eh? Que hay días de euforia y Exacto, días en el que estás justo, en el justo. pocillo, tú y tu cartera, ¿eh? Exacto, es un fiel reflejo. Bueno, pues Pues nada, vamos a empezar con el primer punto del guión, Jorge. sí, Vamos a empezar definiendo quizá un poco la lucha entre la gestión pasiva y la gestión activa, que si te parece, vamos a empezar definiendo, antes de nada, qué es la gestión activa, qué es la pasiva, y a partir de aquí pues damos un poco de continuidad al guión. Jorge, te voy a dar el placer de darnos la primera definición de la noche. ¿Qué es la gestión activa? Para ti, ¿qué es la gestión activa? Bueno, para ti vale. y la definición en sí, vamos. Sí, bueno, no de un libro, pero para mí la gestión activa es la gestión, valga la redundancia, en la que se intenta batir a un índice de referencia, se intenta hacerlo mejor que la bolsa. Vale. En general, que la bolsa, ya sea pues que el SP500 y cualquier índice, alguien que haga gestión activa con el SP500 intenta hacerlo mejor que el SP500. Lo mismo con el IBEX o con cualquier índice. O sea, Eso sería la gestión activa. eso es. O sea, la gestión, básicamente el objetivo principal y primordial que tiene la gestión activa es batir al índice o benchmark, gente, que es una palabra que también se utiliza bastante. Cuando leáis Sí, benchmark no deja de ser otra cosa que el índice, ¿vale? Gestión activa, misión primordial y objetivo, batir al índice al cual tienen de referencia, ¿no? O un poco exactamente. vale. Digamos hacerlo mejor que la bolsa, efectivamente. Gestión pasiva por su lado. La gestión pasiva en este sentido es más aburrida, entre comillas, porque lo que intenta es replicar un índice o, digamos, un índice en concreto o la bolsa en general. La gestión pasiva intenta hacer lo que haga la bolsa con la mínima desviación posible. Digamos, Vale. no intenta mejorarla, sino simplemente subirse al carro de la bolsa y replicarla. Vale. O sea, un fondo de inversión de gestión pasiva, por ejemplo, que se llame IBEX 35, imaginamos que va a replicar al índice precisamente que es el IBEX 35 Sí, sin mucho margen de error, ¿no? Va a intentar ser exactamente. fiel a las rentabilidades que ofrezca el IBEX durante todo un año. Exactamente. Si el Vale. IBEX lo hace bien, lo va a hacer bien. Y si el IBEX lo hace mal, lo va a hacer mal. Por contra de la gestión activa, que en la mano del gestor
es intentar hacerlo bien cuando el índice lo hace mal y mejor cuando el índice lo hace bien. Vale. La gestión pasiva no tiene el ánimo, esa ambición de hacerlo mejor, simplemente lo replica. De hecho, una de las maneras de medir un buen fondo de gestión pasiva o un fondo indexado es mirar el tracking error, que es un dato que te da lo que se desvía del índice. Vale. O sea, un mal fondo de gestión pasiva Uh-huh. es, entre otras cosas, costes, demás, un fondo que se desvía mucho de lo que hace el índice. Vale, O por sea, tanto, cuanto más cerca, el tracking error será bajo, ¿no? exactamente. Vale, Un vale, buen vale. fondo tiene O sea que para que la gente se ubique un poquito, gestión activa, fondo que se dedica a batir un índice, imaginemos, Sí, ¿no? Se imagina que tiene un equipo detrás al cual exactamente. pagas para que haga su función, que precisamente es batir al índice. Exactamente. De hecho, una de las desventajas que tiene la gestión activa, que luego lo hablaremos, es los costes. Al final, Uh-huh. tener un gestor detrás, un equipo de profesionales que se dedican a analizar los mercados cada día para intentar hacerlo mejor que ellos, evidentemente tiene un coste. Esto Y, se traslada, en el caso de los fondos, se traslada al partícipe, va a pagar una mayor comisión de gestión. o sea que al fin y al cabo es como los impuestos, ¿no? Los acaba pagando el ciudadano o en este caso el inversor, ¿no? El sueldo de esta Sí, hombre. gente lo acaba pagando Sí, sí, sí. el inversor del fondo. Está claro que en Bueno, el caso de un buen fondo de gestión activa, mi opinión personal es que está muy bien. O sea, si ellos, hablando en llano, te hacen ganar mucho dinero, está bien que parte de, desde luego. si lo hace mucho mejor que el IBEX 35, pues que gane una pequeña comisión que al final de muchos millones que manejan los fondos suelen ser muy jugosas, lo Uh-huh. veo justo. Sí, sí, desde luego, desde luego. Efectivamente. Luego quizás veremos cómo son, o sea, en tema de porcentajes, cuántos fondos de gestión activa superan al índice. Lo veremos más tarde, pero bueno, que a priori sí, sí, yo completamente de acuerdo contigo, Jorge. Si un equipo de gestión o un conjunto de gestores tienen como Sí, objetivo superar al IBEX y lo superan con creces, oye, a pagar el sueldo que se merecen, desde luego. exactamente. El problema es que no siempre lo hacen como se ve. Eso es. Evidentemente ese es el problema. Sí, sí, sí. Vale, mira, Jorge, aparece la primera Sí, pregunta en el chat. sí. Fratelli nos pregunta, ¿y por qué fondos indexados? ¿Por qué no vamos directamente al que queremos copiar? Vale, pues espérate, Fratelli, antes de entrar, vamos al siguiente punto del guión. Explicamos qué es un índice y ahora entenderás por qué no se puede hacer lo que planteas en la segunda parte de la pregunta. Jorge, hemos hablado de Sí, gestión pasiva. Hemos dicho que el objetivo primordial de la gestión pasiva es replicar a un índice o un benchmark. exactamente. ¿Qué es exactamente esto de los índices? Vale, pues un índice, técnicamente hablando, un índice es como un promedio, un número, vaya, que refleja los precios de las acciones que contienen este índice, que Vale. representan un mercado concreto, por ejemplo, el IBEX 35, normalmente un país o una zona geográfica o un sector. Pues hay índices de materias primas, índices de empresas eléctricas, índices de empresas de Indonesia, normalmente comparten o el país o el sector y es una cesta de acciones, Ujú, digamos, ujú. que refleja está contenido en este índice. Vale, y no necesariamente no. Un índice no es un vehículo de inversión. No, 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 no. Vale, Una persona no puede invertir en el IBEX 35, eso es. digamos, estrictamente hablando. Tú no puedes invertir no, inviertes en un vehículo, en una IC, por ejemplo, en un fondo, Ujú, ya sea por ejemplo, en este caso de la inversión pasiva, a través de un fondo de inversión pasivo o un ETF, ujú. eh, tú inviertes en un vehículo que replica el índice, pero no inviertes en el índice directamente. No se puede comprar un IBEX 35, O sea, se puede comprar un fondo. no deja de ser un dato, ¿no? Imaginemos, gente, vamos a poner un ejemplo. Yo soy una casa de análisis, ¿vale? Y mi única función es hacer análisis o estudiar datos. Entonces, yo como casa de análisis puedo crear un índice, es decir, un dato. Es un parámetro estadístico y este índice va a tener diferentes acciones en su interior. Es decir, me lo invento. Gestora Carlos. Bueno, gestora no. Casa de análisis Carlos. Me gusta el mercado español. Y elijo BBVA, Santander y Sabadell. Y este índice va a estar compuesto por estas tres entidades. Y este índice se va a llamar Banca Evolución. Banca Evolución Tecnológica. Entonces, yo como casa de análisis he creado ese índice. Pero en este caso Jorge, que es una entidad financiera, BBVA, crea un vehículo de inversión, un producto que contiene los mismos valores que mi índice y con los mismos pesos. Entonces la gente puede invertir
en mi índice, el que he creado yo, no gracias a que yo lo he creado, sino gracias a Jorge, que es el BBVA, que ha creado un vehículo de inversión que nos permite invertir y replicar el índice. Más o menos a grandes rasgos funciona así, ¿no, Jorge? Efectivamente, sí, lo has clavado. Vale, perfecto. La gran verdad, gente, es que existen índices de prácticamente todo lo que cotice en un mercado y tenga un mínimo de seguimiento. Aquí puede haber índices de renta fija, puede haber índices de materias primas, puede haber índices que repliquen al oro, puede haber índices que repliquen la volatilidad de un mercado. El VIX es un índice y tú puedes indexarte a eso. Entonces, el etcétera es larguísimo. Sí. Entonces, hay incluso hasta índices bursátiles al final, ¿eh? Como el IBEX 35 y Nasdaq. Entonces, al final eso es lo más raro. Claro, es que es literalmente eso. Entonces, estos índices no cotizan en unidades monetarias, sino que cotizan en puntos. Exactamente. Entonces, el IBEX 35, por ejemplo, si cotiza en 8.000, no significa que valga 8.000 euros. Es decir, no significa que yo comprando todos los valores, una acción de todos los valores del IBEX, voy a tener un total de 8.000 euros. No, aquí hay diferentes maneras de medir un índice. Lo que tienen es un denominador en común y lo que buscan con el denominador es buscar un número fácil. 1, 100, 1000... Entonces, a partir de ahí, cotizan en puntos sobre ese índice. Efectivamente, sí. Vale. De hecho, una cosa que suele caer la gente que no está muy familiarizada con los índices es asociar ese número a lo que ha subido o el precio y no tiene nada que ver. Por ejemplo, claro. el índice de Brasil, el Bovespa, que son 115.000, no puedes compararlo con el IBEX, que son 7.800, o con el Eurostock, que son 3.000, porque son números que no reflejan lo mismo. Cada uno tiene su parametrización detrás y no se pueden comparar, no son homogéneos. Claro, en este caso quizá se cae en el típico error de principiante, que también se comete con acciones. Ves al índice de Brasil que está en 100.000, el IBEX en 8.000 y dices, hostia, el IBEX está en 8.000, esto está muy bajo, esto tiene que subir, ¿no? Esto está mucho más barato que el índice de Brasil. Exacto, y no quiere decir nada, claro, efectivamente. Exactamente lo que has dicho tú, ¿no? Que cada índice tiene su manera de calcularse y no necesariamente, que es muy complicado encontrar dos índices que se puedan comparar entre sí, ¿no? Exacto, por eso nos vamos a las tasas de variación porcentual y otro tipo de medidas, porque por sí mismo no se puede comparar un índice con otro, el número, no tiene nada que ver. No yendo más lejos, si no nos movemos de España, por ejemplo, aquí en España hay 1000 índices sobre el IBEX, ¿no? Hay el IBEX 35 normal, el IBEX 35 Total Return, que es el que incluye los dividendos, el triple IBEX, que cada vez que sube multiplica por 3 la cotización en puntos que tiene. Bueno, hay 1000 índices sobre cada valor o sobre cada producto que cotice en mercados. Puedes encontrarte 1000 historias distintas o 1000 índices distintos. Efectivamente. Muy bien. Así es. Jorge, si te parece, pasamos al segundo punto, ¿vale? Ahora que sabemos qué es la gestión activa, qué es la gestión pasiva, qué es un índice, la gente ya puede atar cabos, pero yo te pregunto, ¿qué es la inversión indexada? Para salir de dudas. La inversión indexada es la que se realiza a través de los fondos indexados o de los fondos pasivos, y es una filosofía de inversión en la que, igualmente que el fondo indexado no busca hacerlo mejor que la bolsa, simplemente replicar la bolsa, la inversión indexada, busca obtener las rentabilidades que obtiene la bolsa donde invierte. Vale, o sea, básicamente replicar el índice, ¿no? Es un vehículo de inversión que replica el índice. Exactamente. Otra cosa muy importante es que se puede hacer una inversión activa a través de fondos pasivos. Tú puedes decidir estar invertido en Estados Unidos y no en Europa, y ahí ya estás teniendo una gestión activa tú, y hacer este tipo de inversión con fondos pasivos. O sea, tú personalmente, ¿no? Tú como inversor crees que, por ejemplo, el mercado americano va a tirar más que el europeo y decides indexarte en algún índice del mercado americano precisamente, ¿no? Exacto. A lo mejor dejando de lado el mercado europeo. Ahí estás haciendo una inversión activa a través de productos de inversión pasivos. Vale. Interesante. No sé si, Fratelli, yo creo que imagino que la duda que tenías antes ha quedado contestada. Gente,
que estáis conectados, si tenéis algún tipo de duda, lo hicimos en el primer podcast, si tenéis algún tipo de duda, disparadla en el chat. Nosotros estamos aquí para contestar, para echar un ratito y para aprender junto con vosotros, ¿vale? No dudéis, si tenéis cualquier duda, por tonta que os parezca, disparadla Claro. sin ningún tipo de dudas. Vale, Eso es. Jorge, reciclamos un poco la primera parte del podcast, ¿vale? ¿De acuerdo? Guerra entre gestión activa y pasiva. Aquí ya entramos en ventajas e inconvenientes de cada estilo. ¿Podrías Sí. nombrarnos un poco ventajas que tiene la gestión activa, ventajas que tiene la pasiva e inconvenientes de cada una? Y hablamos un Vale, poco sí. sobre ello. Por supuesto. Yo creo que la ventaja de la gestión pasiva más demoledora son los costes. Vamos Sí. a compararlo en fondos los dos, porque bueno, la gestión activa se puede hacer a través de la compra de acciones directamente, pero para que sea homogénea la comparación, vamos a ver un fondo de gestión activa versus un fondo de gestión pasiva, ¿de acuerdo? Vale. Y en lo que gana por goleada la gestión pasiva es en los costes. En los costes. O sea, Totalmente de sí, acuerdo. un fondo de gestión activa te puede salir más o menos un TER, o sea, un coste total, incluyendo la gestión, la custodia, todo este aspecto. Perdona que te corte, Jorge. Sí, TER, para quien no lo sepa, que es además un concepto que sale muchísimo en los folletos y en los DFIs, TER es las comisiones totales que tiene el fondo, ¿no? exactamente. Es decir, si hay Exactamente. un fondo que tiene un TER del 0,15%, las comisiones totales van a ser esas y no nos van a cobrar un euro más. Efectivamente. Vale, ya está, aclarado. Disculpa. Sí, no, estupendo. Hay algunos, el TER, es verdad lo que dices, creo que no incluye las comisiones de suscripción o de reembolso, pero que la tienen muy pocos fondos. Entonces, en Ya. el 90 y mucho por ciento, el TER es lo que vas a pagar al año del fondo. Vale. Y mientras que un fondo de gestión activa puede tener un 2% de TER, quiere decir, si tú con este fondo, digamos, la gestión que hay del fondo detrás ha hecho un 10%, a ti y a tu bolsillo, y bueno, ni eso porque luego hay que pasar por Hacienda, pero digamos, tú has ganado un 8% de ese 10, te quitan ese 2, ¿vale? Ujú. Puede ser, un 2% es una comisión típica de un fondo de gestión activa. Bastante, ¿no? Un fondo Además, de... el Sí, máximo por ley aquí en España creo que ronda por eso, más o menos, ¿no? 2,25, algo así, ¿no? efectivamente, Ujú. justo. Sí. Efectivamente. Entonces, más o menos oscilan en torno al 2. Un fondo de gestión activa de 1,7 o 1,8 son baratos, por así decirlo. Mientras que la gestión pasiva, pues te puedes encontrar fondos con un 0,15, un 0,30, un 0,50 si es un fondo, digamos, de exótico en el sentido de, pues yo qué sé, empresas que se dedican al agua en Rusia Ujú. o en China, en mercados un poco así más difíciles, se puede ir hasta el 0,5 o 0,6, pero más no. O sea, los costes es la principal ventaja de los fondos de gestión pasiva y Ah, la diferencia es bastante grande. A lo largo de los años, todo esto se hace bola y un 1,5% puede sí. hacer una diferencia muy grande. Literalmente, justo ahora que lo nombras, la última clase que dimos o en el último directo les enseñé a la gente que estaba una imagen sobre dos carteras distintas. Mismos importes, mismas aportaciones, todo igual. La única diferencia eran las comisiones que se cobran un fondo y en otro. Y había una diferencia de un 1%, que a priori, Sí, puede parecerle a cualquier persona que no lleve mucho, puede parecerle poco. sí, Pero a una franja sí, temporal de 35 años daba una diferencia de 220.000 euros. Entonces, fíjate. un 1% realmente en el largo plazo importa, ¿no? Sí. La capitalización compuesta hace milagros con un 1%, Es desde magia. luego. Vaya. Interés Desde compuesto es luego, desde magia, luego. es mágico. O sea, Eso, justo. no me Sí. canso de decírselo a la gente que ha hecho el cursillo y yo creo que ahora están empezando a ver la magia de la proyección Desde que tiene el luego. interés compuesto. Y la manera más fácil de ahorrarse un 1% es con los costes. Porque que lo vaya a hacer mejor un 1% un fondo, pues puede hacer un año, puede otro año no, pero un fondo que es un 0,15 de TER y uno que es un 1,15, ya sabes que ahí ya estás arañando un 1%, pase Claro. lo que pase. Claro. Jorge, antes de. Primera ventaja. Sí, Inversión pasiva, barata. Antes de costes. continuar, si te parece, vamos con las preguntas que parece que ha despertado el chat. Ha despertado Genial, y está rugiendo. Tutisi nos genial. pregunta, y ya que has nombrado lo del agua,
nos pregunta, Sí. ¿qué opináis de los ETFs de agua? Yo la verdad que no conozco el sector. Yo lo que sí que puedo decir aquí, y es lo único, es que el agua va a ser un bien escaso en Sí, un sí, sí. futuro bastante cercano y quizás puede tener sentido. No sé qué más puedes aportar tú, no sé si es un sector que dominas, que estás al día. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Personalmente tengo un fondo de gestión activa en este caso sobre el agua Ujú, y recoge empresas que basan su negocio en el tratamiento de las aguas ujú. y bueno, la visión es un poco lo que comentas, que en unos años ahora el agua parece una, bru- una materia prima, por así decirlo, sin valor o con poco valor, todo el mundo puede tener agua. En los países desarrollados lo damos por garantizado y en unos años a lo mejor no es así. Claro. Entonces la gestión de la misma puede ser muy rentable para las empresas que se dediquen a ello. Un sector con proyección, digamos, bastante positiva a medio y largo plazo, Sí, comparable sí, al de desde luego. energías renovables, por ejemplo, que parece que Sí, ahora... ¿No? va un poco de la mano, sí. De hecho, hay fondos que incluyen, yo tengo unos en este caso de Pictet, tengo uno también de energías alternativas, de renovables y tal, incluye el agua, o sea que se solapan muchas veces los fondos. Uno de energías renovables o Ya, de impacto ecológico incluye empresas de agua. ya, ya, ya. Sí, serían dos de los sectores que la gente piensa que en el futuro pueden tener tirón, Sí, además, desde luego. no paro de leer noticias, artículos, gestores que lo recomiendan. Bueno, el claro Sí, sí, ejemplo es España, que parece que ahora mismo a nivel de subastas de empresas renovables hay mucho tirón. Energía sí, sí, solar, bueno, o sea, están habiendo un montón de subastas. desde luego, desde luego. José RR20 nos pregunta, Jorge, ¿qué opinas de indexarte con todo al Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR acumulación? No sé qué incluye, Vale. la verdad que no sé qué distribución tiene este índice. Se tendría que No ver. sé exactamente de qué está formado, pero por Claro, el nombre parece un índice global que seguramente el índice de referencia o benchmark sea el MSCI World o algo muy parecido. puede Parece ser. un fondo global que se mete en las acciones de todo el mundo. Si es como lo he leído yo, Ujú. siempre es una buena opción. O sea, meter en un fondo pasivo que replica la bolsa mundial, nunca te vas a equivocar. Es una de las ventajas, volviendo al tema de las ventajas de la gestión pasiva. En un solo fondo puedes tener una diversificación brutal, Brutal, que sí. por ejemplo con stock picking de comprando acciones es imposible de tener esa diversificación. Ujú. Y con un solo fondo, tú compras ese fondo, imagínate que es un fondo de eso, que invierte en todo el mundo. Lo compras, te olvidas, metes una pequeña participación al mes si puedes, y a los 30 años, casi al 100%, ese fondo te ha dado una rentabilidad brutal. Sí, sí. No, no. Porque, Y es que exactamente, ¿tú crees que nos podríamos mojar incluso y garantizar al 100%? O sea, obviamente nunca se puede garantizar, pero es que a 30 años, ¿no? sí, Literalmente la bolsa a 30 años, yo creo que no ha habido ningún periodo, no. incluyendo crisis muy gordas, que a 30 años la bolsa no haya sido positiva. Efectivamente, ni aunque hubieras invertido el día antes del 2000, del peor día de 2008, 2009 o de la burbuja de los 2000, ahora mismo ya lo habrías recuperado. Si hubieras estado suficientemente diversificado, claro. Eso, claro, Si claro. compras Terra, Telefónica y a la diversificación en este caso es la que te hace que en el largo plazo vas a ser un ganador 100%. Yo hay una cosa que siempre digo que en 30 a 35 años, en periodos muy largos, la bolsa siempre sube y si tienes la casualidad de que en 30 años no sube, el menor de tus problemas va a ser la bolsa. Porque Eso, lo sí, único sí. que puede hacer que en 30 años no haya subido la bolsa es una guerra mundial o zombies o algo del estilo. Claro, a mí Entonces, hay mucha gente que se me acerca y ve la bolsa como un agujero negro, ¿no? Oye, Carlos, tío, sí, sí, pero ¿y si lo pierdo todo? Y le digo, mira, compañero o compañera, el día que pierdas todo con la cartera que te propongo yo, es que justo les digo lo mismo. El día que lo sí, pierdas sí, todo con la cartera que te propongo, es que hazme caso que tu cartera será la menor de tus preocupaciones, de verdad. efectivamente. Porque nos han Algo muy invadido. gordo ha tenido que pasar. Sí, 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 sí. sí. Literalmente, literalmente. Desde luego. Sí. Entonces, el fondo del que pregunta el compañero de José tiene pinta de que es un fondo global, entonces habría que mirar un poco los costes o dónde invierte, tal y cual, pero la pinta que tiene es muy buena. Un fondo de gestión pasiva global nunca, nunca te va a fallar. Yo también, yo hago un más uno y añado, que es básicamente lo que os vengo diciendo en el curso y él también lo ha nombrado, MSCI World o MSCI World Momentum es un pilar y yo creo que es un must have se tiene que tener en la cartera en alguna ponderación u otra, en algún porcentaje u Sí, otro, sí, sí. pero Sí, crecimiento sí, mundial se tiene que tener. exactamente.
¿El TER es sobre lo que inviertes o sobre lo que ganas? El TER se calcula al año, por ejemplo. Ujú. Normalmente es, bueno, sí, normalmente no, es al año. Digamos, por ponerte un ejemplo, inviertes 1.000 euros en un fondo, Vale. este fondo gana un 10%. Ujú. Al año siguiente tienes 1.100 euros de brutos. De ahí te tienen que quitar el TER, que es el 2%. Vale. O sea que al año te sacan del dinero que tienes, que ya en un año lo normal es que sea más del que has metido, de ahí ya te quitan el TER. O sea, es sobre el total invertido más total ganado, de ahí quitan el Sí, TER. efectivamente. Y tiene un devengo diario. Eso, la verdad es que no sé exactamente si te lo quitan, cada día te quitan un poco o al Vale. final del año. Creo que es que cada día te quitan un poco. Pero son céntimos Ujú. que al final del año hacen que durante todo el periodo te han quitado un 2%. Es como las comisiones, bueno, claro, es que no dejan de ser comisiones, ¿no? En la participación, Efectivamente, sí, en el sí. valor liquidativo diario te descuentan directamente, ¿no? Las comisiones que tienen. O diariamente Efectivamente. o al final de año, como dices. Claro, yo imagino Sí, que cada fondo tendrá su manera de sí. operar. Estoy casi seguro que es diariamente el devengo, Vale, pero sí, simplemente es eso. Durante todo el periodo, que en este caso es un año, te van quitando de tal manera que tú a final del año has pagado un 2%, si el TER ha sido un 2% vale. de un fondo. Glock Wizard nos pregunta, una duda, ¿en qué tipo de fondos indexados pasivos te fijas si quieres invertir a largo plazo sin dedicar apenas tiempo al mercado? ¿Algún sector barra región en concreto? ¿O vas directamente al típico MSCI World y similares? Sí, yo creo que cuanto menos tiempo tienes, más MSCI World te vas a acercar. Más deberías indexarte ahí, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, o un defensor de la gestión activa, pues lo mismo, un fondo. Hay fondos buenísimos de gestión activa que son globales también. Simplemente le estás dando la batuta al gestor que en el universo del mundo él decide qué comprar y qué no comprar. ¿Baten a, Pero baten, baten a índices? lo intentan, desde luego. Vale. Eh, Sí, entonces, continúa, sí. perdona. No, eso que depende. ¿En qué tipo de fondos indexados te fijas? A mí me gustan los más diversificados que se puedan. Empiezas formando la cartera, si solo puedes invertir a un fondo, Ujú. pues te vas al MSCI World. Si puedes invertir en tres, pues a lo mejor te metes MSCI World, uno de emergentes y otro de Europa, por ejemplo. O cuantos más fondos puedas invertir, más tiempo tengas para tú decidir qué fondos invertir, más a lo concreto, más de lo global a lo particular Ujú. O sea, dentro de la inversión pasiva. muy bien. Todo claro, espero, Glockwizard. Si tienes alguna extra, dispara, ¿eh? Ceriotarra nos dice: Hola, buenas noches. Tengo un plan de pensiones y he visto que hay planes de pensiones indexados. ¿Pasaríais el dinero a esos planes? Se tendría que ver, ¿no? Normalmente los planes de pensiones que tiene la gente quizás es de entidades bancarias y entramos en lo mismo, quizás son un poco caros, ¿no? Igual merecería la pena. ¿Qué opinas? Es, Mi opinión personal es que cuanto más lejos esté de un banco comercial, mejor en el sentido de si yo no quiero, hay gestores buenísimos en la banca Sí, comercial sí, una y cosa no no les quita quiero la otra. desprestigiar porque sí, porque de verdad hacen un buen trabajo, pero la regla es que si puedes ir a gestoras a lo mejor que no sean una banca comercial, muchísimo mejor, te van a dar un tratado más personalizado y van a ser sus fondos un poco mejores. En un fondo de pensiones indexado, habría que verlo, no sé, por regla general no te puedo decir que Claro. un plan de pensiones activo va a ser mejor ni peor. Eso depende del caso, pero quizás es buena idea mezclarlos, por ejemplo. Ceriotarra, no dudes, si quieres, o sea, no podemos ser muy concretos porque nos falta información. Entonces, al faltarnos información, tampoco podemos darte muchos detalles. Si quieres, pásanos o pásame a mí el fondo, bueno, el fondo o el plan de pensión en este caso. Lo vemos, lo miramos Jorge y yo, y oye, Es hacemos un un vistazo, directo sí, sí. otro día y te lo comentamos y fuera. No, Sí, no, sí, no perfecto. dudes en enviármelo o a mí o a Jorge. Y Falco Genial. nos pregunta: ¿hay fondos indexados de energías renovables? ¿Cuáles son? Sí hay, sí hay. Sí. Y de hecho en el curso yo recomiendo un par. Yo recomiendo un par. Ahora mismo no recuerdo los nombres. Tendría que mirarlo. En algún Excel lo tenéis. Jorge, a nivel de nombres, ¿sabes alguno tú? ¿Tienes alguno ahí? ¿Tú que trabajas con fondos cada día en la mente? ¿Alguno que te suene? Sí, hay muchos, tienen que me vengan a la cabeza, hay uno de Pictet, Global Energy, los puedo mirar ahora, de hecho. Tienes de BNP, Ujú. bastantes, hay gestoras que les suele gustar este tipo de, ahora bueno, con el tema de los criterios ESG y demás, está muy de moda lo de energías renovables, fondos que sean sostenibles y todo esto está muy de moda. Tienes, no sé si cientos, pero decenas y decenas que puedas comprar desde España
Sí, sí. Suelen Fondos ser... indexados hay muchos, hay Me, muchos. me pica la curiosidad, Jorge, porque la mayoría de fondos de indexados que encuentro de renovables son distributivos. O sea, me cuesta encontrar mucho ¿Ah, sí? uno de acumulación. Vaya. Es por algún motivo? ¿Tú sabes si es por algún motivo o porque he tenido la mala suerte de visitar solo fondos La que sean verdad que no tengo ni distributivos? idea. No, no tengo ni idea. Me choca bastante porque al final la energía renovable es una apuesta a largo plazo e Claro, claro. interesaría más un fondo de acumulación. Ujú. Por La eso. verdad que no lo sé. Lo podemos mirar. Sí, bueno, no sé, era curiosidad y quizá tú que trabajas con fondos cada día podías resolver una duda. La verdad que no lo sé. No sé, igual era mala suerte y ya está. ¿Eh? Ceriotarra nos dice, a ver, vale, no es una pregunta. Vale, yo creo que ya está. Hemos resuelto todas las preguntas. Vale, pues volvemos un poco al hilo del guión. Sí, Ventajas de la inversión pasiva, que yo creo que sin querer hemos nombrado ya todas las sí, que hemos ido podíamos tocando el tema. nombrar, ¿no? Yo creo que Sí, sí. teníamos simplicidad por un lado, diversificación por Simplicidad, otro, diversidad, barato. costes. Luego hay otra que es un poco controvertida, que al final a largo plazo es casi, mientras que se cumpla el tema de la diversificación, es una garantía de éxito a largo plazo. Ujú. Eso en un fondo de gestión activa tristemente no lo es. Un fondo de gestión activa puedes que en 30 años el gestor tenga mala pata lo que sea Ya. durante el tiempo y puedes perder dinero. Un fondo de gestión pasivo bien diversificado en 30 años es digamos una garantía de éxito a largo plazo. Tiene que Claro. pasar quizás una debacle, ¿no? Lo que hemos comentado un poco antes. Efectivamente, efectivamente. Luego el tema de ahorro de tiempo, que es muy importante para la gente que no se dedica a ello o que no quiere simplemente meterle Claro, horas a claro. este asunto, te creas una cartera indexada y a volar. No, Simplemente no te... porque es que y aquí aprovecho para resolver o para desmentir un mito que se tiene mucho, ¿no? Que para invertir necesitas tener mucho tiempo y estar cada día Estudiar pendiente de la bolsa. empresas, Sí, sí. sí, sí, Y eso es total. nada, nada. No, yo creo que no es así para nada, ¿no, Jorge? No, 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 no. De hecho, yo creo que es contraproducente, sí, Mm. porque el estar muy detrás de lo que hacen tus fondos, en este caso estamos hablando de los fondos, acciones o lo que sea, el estar muy detrás, si tú confías en un fondo o en una acción, bueno, el buy and hold, que De es toda la otro vida, asunto sí. que también, sí, si tú estás muy detrás, psicológicamente te vas a sentir tentado de comprar, vender, hacer trading y demás, y eso a largo plazo va a ser peor por tema costes, por tema de que te vas a equivocar. Entonces, a veces, curiosamente, cuanto menos tiempo le dedicas, obviamente un mínimo, pero Claro. cuanto menos detrás estés, mejor, mejor. No deja de ser tu dinero y obviamente un mínimo sí que le tienes que dedicar, Evidentemente, pero, sí, sí, sí. pero Es imposible. claro, o sea, si tienes un plan financiero y el objetivo es tener X cantidad o 35 años, no tiene sentido que estés diariamente mirándolo porque te va a generar estrés, vas a perder pelo, Exacto. bueno, un No sinfín de estamos para cosas que te van a pasar seguro. Eh, y, Fa- desde luego. y Faco nos pregunta, yo tengo un fondo ESG, ¿merece la pena tener de renovables también? ESG lo has nombrado antes, Jorge, ¿qué es Sí. exactamente ESG? Sí, bueno, los fondos ESG son fondos que incorporan las empresas, como bien sabéis, un fondo es una cesta de empresas, pues un fondo ESG está constatado que las empresas que forman este fondo cumplen criterios medioambientales, sostenibles y de buen gobierno. Esto traducido, pues que son empresas que no dañen el medio ambiente, que tratan bien a sus empleados, que no se dedican a la extracción de minerales que se agotan, Ujú, digamos que cumplen una serie de requisitos que en suma hace que sea sostenible. claro. Y eso está muy de moda. Y luego, dentro de SGA hay mucho de renovables. Y yo creo que sí merece la pena, depende también de la cartera que tengas. Pero sí, los renovables, al final, de una manera o de otra, es el futuro. Eso es indiscutible. Entonces, un ESG, que es el futuro, porque las empresas sostenibles son el futuro, y encima de renovables, pues doblemente buena idea, Yo también, en mi opinión. yo completamente de acuerdo con lo que te ha dicho Jorge y Faco, de hecho va mucho con mi estilo de inversión, ¿no? O sea, hay mil estilos de inversión distintos y yo me guío mucho por lo que ahora funciona o va a funcionar en un futuro cercano. Es decir, yo, por ejemplo, no voy a tener ningún fondo indexado a sectores bancarios tradicionales. Porque creo que están un pelín obsoletos. Prefiero mil veces, en vez de un fondo indexado al sector bancario tradicional, tener un fondo indexado a renovables o a cloud computing o a cosas que Sí, sí. sé que son el presente y van a ser el futuro sin duda. Pictet, que lo ha nombrado mucho Jorge, tiene un fondo de robótica, de que también me gustaba un montón.
pues cosas que sé seguro que son presente y que van a ser futuro sin duda alguna. Sí, 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 sí. Y esto que haces es un buen ejemplo de cómo mezclar, hacer una gestión activa a través de fondos indexados. Claro. Me parece estupendo porque precisamente el ejemplo que ha nombrado Carlos, no quiero bancos tradicionales, quiero robótica. Este está haciendo una gestión activa a través de productos de inversión pasivo y a mí me gusta mucho personalmente eso. Sí, además, las ventajas que tienen son brutales, que las hemos Sí, comentado ahora. Se suma sí, un sí. poco todo. Fratelli nos dice, con respecto al tiempo, ¿apostaríais por una cartera indexada que te propusieran tipo Indexa Capital o My Investor? Estas carteras que se llaman Rock, Pop, no sé qué. ¿O la Sí, haríais vosotros mismos? ¿Consume mucho tiempo hacerla tú mismo? Si te parece, contesta tú, Jorge, y luego yo sí. añado... Sí, yo creo que no consumen mucho tiempo. Obviamente es relativo. Lo puedes hacer, a lo mejor te ocupa alguna tarde hacerla y luego es muy poco. Pequeños ajustes al cabo del año que yo creo que merece la pena. Yo creo que merece la pena que te la hagas tú mismo. Si no tienes tiempo y prefieres pagar ese pequeño extra que te cobran este tipo de productos de RoboAdvisors y demás, que no es mucho, pues también es totalmente válido. Yo también, yo opino lo mismo que Jorge. Es más, os lo he dicho en el curso y os lo comento a muchos por correo. La parte más difícil de empezar a invertir o de crearte una cartera es precisamente saber la distribución de porcentajes y adaptarlo a tu riesgo, es decir, qué tanto por ciento voy a asignar a cada clase y definir qué productos irán dentro de qué categoría. Eso es lo más difícil y no os creáis que a nivel de tiempo es horas y horas y horas. Es lo que os Exacto. dice Jorge. En una tarde yo creo que lo podéis tener Sí, finiquitado. Si sois muy, muy inexpertos, quizá le dedicáis una semana, pero a partir de ahí habéis empezado a girar la rueda y es inercia sí. pura y ya Y eso ya es para funciona toda la solo. vida, Claro, eso funciona efectivamente. solo. Pequeños ajustes, que es lo que ha dicho Jorge, pero poco más, poco Balanceo. más. Sí. Y Faco, tu cartera, pásamela por correo y si quieres le dedicamos otro directo, ¿vale? No hay ningún problema. Tiene buena Sí, pinta. yo también lo he estado, no quería parar mucho tiempo aquí, pero le he estado echando un vistazo y a mí me gusta. Vanguard además Simple, pero es una sí, buena gestora. clásico, sí, sí. Muy Vámonos buena. a la última parte del guión, Jorge. Sí, Ya para que la gente te conozca un poco más y yo creo que está bien tener diferentes puntos de vista. La semana pasada tuvimos a Fran, que bueno, comentó un poco su estilo de inversión, qué productos tenía, a nivel de números nos sí. comentó un poco por encima cómo lo había hecho su cartera. Jorge, te planteo la misma absoluta pregunta. Cuéntanos un poco más o cuéntanos un poco más no, porque no lo has hecho, pero cuéntanos un poco sobre tu forma de invertir, quizá tu Sí, cartera, los números que llevas barajando a los últimos años si quieres, para que la sí, gente tenga otro punto de vista que no sea el mío. estupendo. Yo, aunque esté de la gestión pasiva, no soy ni un defensor a ultranza de la misma, ni Ujú. de la activa. Yo creo que la clave es que no son excluyentes, ni muchísimo menos. Se pueden mezclar y mi opinión personal es que se deben mezclar. Completamente de acuerdo. Eh, Al final, si solo existiese la gestión pasiva, nunca habría nacido un Amazon, un Tesla, una empresa que destacar por encima de las demás, que a través de la bolsa que es al final el sentido último de la bolsa. La bolsa es para que las empresas, digamos, obtengan financiación a través de hacerse de todos, entre comillas, que las Ujú. quiera comprar. Entonces, si solo existiera gestión pasiva, simplemente se invertirían en los índices ya existentes, empresas ya existentes que existen, no se daría la oportunidad a empresas de crecer o de salir a bolsa. Entonces, yo creo que no debe de eliminarse la gestión activa, ni muchísimo menos. A mí me gusta mucho la gestión activa, me gusta mucho también la gestión indexada. Creo que se deben mezclar y yo personalmente las mezclo. Vale. La mezclo porque la gestión activa tiene algunas ventajas de las que yo no quiero prescindir y en algunos momentos o en algunos sectores yo estoy dispuesto a pagar un poco más de comisión y para que haya un gestor detrás, un equipo gestor detrás, unos expertos y que haya alguien que esté revisando lo que se invierte en según qué determinado momento y para mí en algunos momentos puede tener más sentido. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto es inviertes en Latinoamérica. Latinoamérica es un continente donde la bolsa, bueno, pues un poco como España, es muy bancarizada, el sector financiero tiene Ujú. mucho peso. En el caso de Latinoamérica, por el tema de las materias primas, tiene el sector minero, extractor, tiene también mucho peso. Si tú inviertes a través de productos de gestión indexado o pasivos en Latinoamérica,
te estás comiendo muchas empresas financieras que te pueden no gustar, muchas empresas extractoras de minerales que te pueden gustar. Si inviertes a través de un fondo activo en Latinoamérica, va a haber una persona detrás que es el que va a elegir qué sentido tiene invertir en según qué empresas. Claro. Esto a lo mejor puede y de hecho tiene más rentabilidad en este Ujú. caso. No te digo que este caso sea extrapolable a todo, ni Ya, ya, claro, muchísimo claro, menos. es como todo, ya, Pero ya. en según qué casos puede ser muy interesante. Y así como es verdad que los fondos de gestión pasiva a largo plazo baten a los de gestión activa, de hecho el 80% de los fondos activos no logran batir al índice de referencia a largo plazo, Ujú. así como eso es verdad, según determinados momentos o según determinados sectores, los fondos de gestión activa baten y dan absolutos repasos a los índices de referencia y eso ocurre cada año. Especialmente cuando, Y quizá cuando hay bastante volatilidad o en situaciones así, la activa tiene bastante sentido. sí, efectivamente, yo es un pensamiento que comparto. De hecho, este año 2020 yo siempre he sido partidario de tener un core de la inversión en gestión pasiva Ujú. y luego ya elegir según qué sectores, ya sea a través de gestión activa o de gestión pasiva, pero elegir, digamos, me gusta Latinoamérica, aunque sea con un fondo indexado, ya estás haciendo gestión activa. Me decantarme, no simplemente MSCI World y ya, no, Ya. pues me gusta el sudeste asiático. Tal. Entonces, este año, aun yo siendo partidario de tener digamos, el corazón de la inversión en la gestión pasiva, he ido añadiendo casi todas mis inversiones este año en gestión activa. ¿Por qué? Porque una empresa china, o sea, un fondo cuyo universo de inversión es China, es, veo bien que haya un gestor detrás que decida este año qué hay que comprar en China y qué no hay que comprar en China. Claro, claro, claro. Completamente de acuerdo ahí. Al final, sí, es alguien que tiene el tiempo que tú no tienes y como te pongas tú en chino, además, a ver empresas chinas, en empresas chinas que en el 2020 pueden tener recorrido, pues al final pagas un poco de comisión y tienes a un gestor que muchas veces sus expertos o él mismo está en China. Ujú. A veces son chinos, en este caso, saben más que nadie qué es lo que puede tirar en China, le va a dedicar el tiempo que tú no tienes. Es interesante también. De hecho, el otro día precisamente un compañero que ha hecho el curso me mandó su cartera. Sí, Bueno, es un chico que ya tenía una cartera antes de empezar el curso y tenía productos de banco y de entidades financieras. Y sí, precisamente me pidió consejo o me pidió que le diera mi punto de vista. Y había un fondo que contrató a través de Renta 4, sí. era un fondo de Robeco. Y le dije, pues mira, este es uno de los pocos casos en el que yo me plantearía pagar ese 1,75% de comisiones. Porque, bueno, era un fondo que año tras año había batido al índice, el último Sí. año lo había batido, a 3 años lo había batido, a 5 años lo había batido, a nivel de Sharpe le daba un repaso, el ratio Sharpe, que también lo hemos visto, le daba un repasete, era Sí, menos sí. volátil incluso, pues oye, en blanco y en botella, leche, Sí, sí, se en lo esos dije. casos, ¿por qué no? Efectivamente, al final no te tienes que casar con un estilo de inversión, ni mucho menos. Al final, yo creo que en la variedad está el gusto y Eso en es. este caso más que nunca. Al final hay gente que le gusta más fondos de gestión activa y meter alguno de gestión pasiva y otros que al revés, le gusta la de gestión pasiva y en algún caso excepcional la gestión activa. Claro. Yo creo que 50-50 está bien y depende del momento. Efectivamente, en un momento alcista, si te indexas vas a subir como suban las bolsas y si las bolsas están subiendo tú vas a subir con ellas y no Ujú. tienes el riesgo de que el gestor patine y que se pierda un año como el 2017 o alguno de estos que puede pasar. Y por contra, si tienes inversión en gestión activa y viene un 2020, una pandemia, quieres pensar que el gestor va a estar un poco más defendido de todo lo que haga la bolsa. Sí, no, Son las no. dos caras de la moneda, Claro, efectivamente. en tiempos convulsos o en mares convulsos, la gestión activa puede hacerlo mejor. O de hecho, Sí, sí. bueno, pues precisamente cuando tocas y compras, vendes y demás, cuando hay volatilidad, pues realmente es Sí, sí. cuando no te impacta del todo la caída. Yo Efectivamente. ahí yo tengo el mismo punto de Exactamente. Y vista. luego, aparte, hay una distinción que mucha gente no sabe, que no hay un fondo de gestión activa y un fondo de gestión pasiva y ya. O sea, dentro de la gestión activa hay diferentes grados de libertad al gestor. O sea, tienes fondos de gestión activa en el que el gestor tiene muy acotado lo que puede hacer, muy limitado lo que puede desprenderse del índice, Ujú, lo que hemos visto antes del tracking error, ujú. lo puede tener limitado. A lo mejor muchas veces yo quiero un fondo de gestión pasiva
Y no sé si, o de gestión activa, no sé si comprar uno de gestión, perdón, suscribir uno de gestión activa o de gestión pasiva, tengo la duda. Puedes coger uno de gestión activa con poco tracking error. Quiere decir, el gestor decide qué comprar, pero el gestor tiene un mandato de no alejarse más de un, por ejemplo, 2%, un 5% de lo que haga el índice de referencia. Eso tú lo puedes elegir. Ujú. O sea, al final tú en un buscador de fondos, pues en una plataforma como Renta 4 que has dicho, puedes poner los filtros que quieras, la rentabilidad de historia que quieras, los gráficos que quieras, lo que se aleja del índice, los costes, tienes toda la información. Eso está bien, Y todo eso lo a puedes nivel de hacer, cuantas más herramientas tengas para elegir, sí, mucho sí, mejor para ti, porque puedes desde acotar luego. muchísimo a tus gustos de inversión, que yo creo que Exacto, es a lo que se disfrutar de toda reduce la todo. variedad que hay, porque es que al final, volvemos al tema de los bancos comerciales, al final en la banca comercial te venden sota, caballo y rey y te cuesta mucho encontrar otro Sí, sí, sí. producto y en una plataforma que te permita tener miles de fondos donde tú eliges el que tú quieres según lo que tú quieres, eso para mí vale mucho. Es arquitectura abierta, no deja de ser arquitectura abierta. Esto antes, en Efectivamente. el 2008 no estaba. El BBVA, Olvídate, sí, sí. yo tenía el BBVA en mis ahorros y mi gestor me aconsejaba productos del BBVA. ¿Por qué? Pues Exacto. porque Fondo gente, de BBVA hasta arriba de acciones de BBVA. claro, claro. No dejan de ser empresas privadas, gente. Por Claro. mucho, tenemos la costumbre de que nos gusta lo gratis. Y como mi asesor financiero me sale gratis, pues voy a ver qué me aconseja. Pero no nos olvidemos que por muy gratis que sea, trabaja para una empresa privada. Y esa empresa privada va a mirar por sus números, no por otra cosa. Claro, claro. Sí, sí. Vale, Más independiente sea la entidad, mejor. literal, Cuanto más literalmente. gestora sea, que no esté ligada a un grupo bancario comercial, mejor, en mi opinión. Completamente. Para acabar ya, Jorge, si te parece, coméntanos un poco, si quieres, los productos que tienes ¿Sí? en tu cartera, por qué los tienes, o Sí. sensaciones que tengas tú respecto a esos productos, y ya finiquitamos el episodio. Vamos con la última Sí, pregunta y finiquitamos el episodio. perfecto. Yo ahora mismo mi cartera cambia, cada año cambia, lo menos que se pueda hacer, Ujú. lo menos que pueda ser mejor para mí y más de lo que me gustaría, te lo admito. Vale. Pero ahora mismo mi cartera puede ser tranquilamente un 50 de lo invertido, ¿vale? Porque tengo un porcentaje en liquidez que más o menos ahora mismo puede ser el 20%, Vale. por este momento y tal. Normalmente sí me gusta dejar un 10, en este caso un 20, por cómo estamos ahora. Sí, sí. Pero de lo invertido sí que puedo tener tranquilamente, bueno, 100% renta variable, eso es lo primero. No tengo nada en renta fija, más Vale. allá de la liquidez, que la puedo tener en un fondo monetario y demás. De hecho, la tengo en un fondo monetario. Ujú. Pero el resto de lo invertido propiamente dicho, todo renta variable, 50% gestión activa, 50% gestión pasiva. Intento decantarme más por la gestión activa en sectores, entre comillas, complicados, rollo emergentes, China, sudeste asiático, intento tirar más por gestión pasiva en Estados Unidos, Europa. Esa es como lo tengo yo ahora mismo. Y bueno, ni tan mal. Al final, cuando todo sube, si la bolsa va bien, sube todo. Eso Eso es así, está eso es claro. Y así. al final, y si vienen palos, todo baja. Muy, muy bueno tiene que ser el gestor de un fondo activo para no comerse un palo. Los hay, pero bueno. Al final, yo lo que busco es que cuando caigan, como este año, que capeen un poco mejor los de gestión Claro, activa. Y capeen el así lo han temporal, hecho ¿no? y Eso es, está bien. sí, sí, sí. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Has Sí, dicho que sectores un poco difíciles o mercados difíciles, pero con mucho futuro, ¿no? China, sudeste asiático, sí, sí, emergentes. O sea, sí, son sí, complicados entre comillas, pero con un futuro prometedor. Yo, de hecho, efectivamente. no dudaría en meter un producto al menos en mi parte de renta variable de emergentes, China Sí, sí. bueno, de esa localización geográfica, vamos. Exacto, porque Estados Unidos ahora mismo es la primera potencia, pero ¿quién te dice en 20 años que no va a ser China la primera potencia de lejos y Estados Unidos va a ser la Europa de ahora? Sí, sí, O sea, un completamente de viejo acuerdo. muerto que vive de las rentas y sí, sí, al final incluso hay fondos de África. O sea, existen. Y en África, bueno, pues ¿quién te dice que en unos años no vaya a ser el nuevo sudeste asiático? No te digo Nueva Europa, pero el nuevo sudeste asiático, Sí, sí. lleva unas rentabilidades enormes en los últimos años. Pues ¿quién te dice que África no vaya a ser eso? Por ejemplo, en África, a mí no se me ocurre invertir en un fondo de gestión pasiva. A mí. Ya. Porque África te ve las empresas y es uno que extrae cacao, otra que extrae carne y la más, digamos, sofisticada es un banco. Ya. Entonces, al final, si hay un gestor que decide qué comprar y qué vender, pues en este caso, por ejemplo, en África, mejor que mejor, en este caso. Yo también lo creo, ahí sí que merece la pena. Yo creo que también, vamos, creo no, seguro que si invirtiera en África pagaría un gestor o un equipo
desde que luego. invirtiera. Dos últimas preguntas para finiquitar el episodio. Sí. JJPI nos pregunta, ¿hay alguna forma de distinguir / filtrar rápidamente entre fondos activos y pasivos? Abro paréntesis, sin necesidad de ver uno por uno cuánto se aleja de la rentabilidad que ha dado el índice. Por ejemplo, Sí, algo sí, sí. que ponga el nombre o alguna etiqueta o algo así. ¿Algún Sí, sí, buscador? definitivamente. ¿Screener? Yo manejo el buscador de Renta 4, tienes toda la facilidad, de hecho tiene un apartado que son fondos de gestión. Tienes, por ejemplo, fondos de, si quieres dividir por acumulación o distribución, si quieres Bien, dividir por activos o por pasivos. bien. Le pones pasivos y solo ves los que tienen pasivos, que tienen bastantes. Le pones activos y ves los activos y puedes ya luego filtrar cuánto de activos quieres que sean. Pero sí, sí, eso lo puedes encontrar sin ningún problema, es muy fácil y lo vas a ver en un momento. ¿Es accesible Sí, a sí. todo el mundo el buscador el screener de Renta 4 o tienes que ser Sí, cliente? ahí me pregunta, creo que es accesible para todo el mundo y en el caso de que tengas que ser cliente, no tienes que tener nada invertido. Con Es hacerte registrarte y poco cliente, más, ¿no? Vale. efectivamente, con registrarte lo puedes ver y la verdad es que es una pasada. No lo digo yo porque trabajé ahí, es una pasada. El buscador y la plataforma está muy bien. Al principio puede parecer un poco de, puff, te salen 5.000 y pico fondos, Ya. pero le pones los filtros que quieres y lo ves todo clarísimo. Eso como con internet, ¿no? El shock de la información. Que de tanta información que Exacto. tenemos no sabemos ni por dónde empezar. Exactamente, exactamente. Pero sí, lo cabe lo poner un poquito más fácil y la verdad es que cuando le pillas el truco es una pasada. En el sentido de que puedes filtrar por lo que te dé la gana, descartar lo que te dé la gana. Muy chulo. Glockwizard nos pregunta, ¿a qué te refieres cuando dices que quieres tener o que tienes un 10% 20% en efectivo por el momento en el que estamos? ¿Es para enchufar aportaciones grandes cuando algo que suele tener éxito baja mucho en bolsa? ¿O por tener efectivo para posibles imprevistos? Yo creo que por lo primero, ¿no? Por si Es por lo cae, primero, sí. para aprovechar un poco... Efectivamente. Yo invierto una cantidad fija al mes, cada 100, 200, 300, 500 euros al mes, 1000 si puedes, pues ojalá. Ya. Lo que puedas es, a lo mejor, yo por ejemplo puedo invertir 300 euros al mes y poder tener, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Que no es exactamente mi caso, pero por ahí van los tiros. Yo puedo destinar a la inversión 500 euros al mes, pues estoy invirtiendo 300 euros al mes. Esos 200 los dejo para que si un mes que cae todo a tutiplén, ese mes, en vez de meter 300, pues meto 1000, que es lo que he ido salvando. Pues es para lo primero, no para lo segundo, que Dios no lo quiera, que lo tenga que utilizar. Para eso tengo cierta cantidad no invertida. Pero sí, al final esto es una de las cosas que tú estás haciendo gestión activa a través de fondos indexados. Ya. Al final tú cuando decides voy a dejar un 20% de liquidez o un 15 o un 10 para cuando caiga mucho todo meterlo, ahí tú estás siendo tu propio gestor y estás decidiendo, estás haciendo gestión activa realmente y es lo interesante. Bueno, pues Jorge, yo creo que hemos conseguido lo que te he comentado antes Lo que dice de Lexus Manía, me parece que si solo tienes fondos no hay comisión de mantenimiento, pero si tienes acciones o algo así, ya sí. Eso habría que mirar. Ah, vale, has puesto que lo tienes tú. No, Vale, no, lo tienes la tú. duda de arriba, justo, la de fondo indexado Ah, vale, versus vale. ETF, como quería acabar por debajo de la barrera, le he comentado que ahora se la mando le mando el vídeo donde comentamos esto por correo y así ya Genial, finiquitamos el episodio 2 y conseguimos rebajar la barrera de la hora. genial, Y a la genial. gente no Estupendo. le resulta tan pesado y, Sí, sí, y sí, puede sí. escucharlo de una. Pues Muy de nada, acuerdo. nada, gente, yo creo que ha estado muy bien tener a Jorge hoy aquí porque nos ha resuelto dudas, nos ha dado un punto de vista distinto de alguien que trabaja cada día con fondos y en una entidad que tiene prestigio muy reconocido en España a nivel español. Y nada, vamos a dejarlo aquí. Jorge, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por invitarme y nada, espero que no sea la última porque me lo pasa muy bien y he aprendido mucho yo también y me gusta mucho. Última, Y encantado. la ¿Sí? empaquetamos aquí Perfecto. con pala. ¿Recomiendas tener ese 10% siempre de liquidez o solo en épocas de crisis? Ahí es una cosa personal que ya estás tú decidiendo Totalmente. la de gestión activa. Yo siempre, yo me gusta tener siempre entre un 5 y el 10, aunque todo vaya genial. Imagínate un momento de cero volatilidad, que no hay ningún fantasma asomando, ninguna epidemia por ahí detrás, ni ninguna guerra. Aún así, yo tendría minimísimo un 5% en liquidez. Yo también. Minimísimo. Yo Y en estos algo también. momentos, si te acercan más al 20 que al 5, como están ahora las cosas, a mí me gusta más.
Claro, porque luego vienen las rebajas y te sabe mal no poder comprar entonces, ¿no? Eso da una impotencia Sí, sí. increíble, el decir, Literal, literal. madre mía, si tuviera yo ahora mismo para meter un disparo a los mercados. Totalmente, totalmente. Y además a mí me ha Cañonazo. pasado muchas veces, ¿eh? Y de Sí, los sí, errores se aprende, de hecho. es muy frustrante, sí, sí. Lo dicho, gente. Muchas gracias a Muchas todos los gracias que a habéis estado todos. hoy aquí. Muchas gracias, Jorge. Espero que vuelvas a Sí, sí. algún episodio próximo. Lo mismo digo, me lo he pasado genial. Sí, Muchas gracias a ti, Carlos, y el chat, que son también muy, muy majetes. no, Y no, unas preguntas súper interesantes. súper interesante. No, no lo hacéis a Sí, menos. O sea, da gusto veo. crear contenido así, ¿eh? Sí, sí, además veo nivel, veo nivel. Pues nada, gente, lo dicho, muchas Gracias gracias. a vosotros. Acabad de pasar buen domingo. Jorge, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Espero A ti, tenerte Carlos, y al chat. pronto aquí otra vez. Y nada, un Genial, lo mismo saludito, un digo. abrazo. Un saludo, un abrazo a todos. Chao, Hasta luego. chao.